tanto Estamos de vuelta en Tolerancia Cero y nos acompaña el psiquiatra Ricardo Caponi. Gracias por estar aquí, doctor Caponi. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Tiene que ver con este descubrimiento o el conocimiento público de esta red, se le ha dicho de varias formas, de prostitución infantil, red de abuso infantil, pedofilia. Sabemos a qué nos refiere, a este prostíbulo en la calle Lira y personas de connotación pública o de conocimiento público que participaban aparentemente, pero tampoco está probado nada, ningún delito hasta ahora. Y bueno, ese tema queremos conversar entre otros. Veamos la siguiente nota y volvemos a la mesa, ¿le parece? Estima que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. 16 detenidos arrojó la operación Heavy, todos imputados por participar de una red de prostitución infantil con data desde los años 90, la mayoría hombres mayores con alto poder adquisitivo que buscaban sexo con niñas entre 15 y 17 años, todos ahora en prisión preventiva. La prisión preventiva no me resguarda a mí como fiscal, sino a la sociedad. Así que quien debe estar tranquilo son ustedes o todos los integrantes de la comunidad. Es muy probable que para el final sean estos sujetos absueltos por las declaraciones de las propias menores, que muchas de ellas decían que habían mentido respecto a su edad. Los defensores insisten que sus clientes no sabían que se trataban de menores de edad. 90 días tiene la fiscalía para demostrar lo contrario. ¿Su cliente buscaba chicas menores de edad? No, eso no es efectivo. Mis dos representados jamás solicitaron servicios específicos como ese y no existe ninguna prueba tampoco que así lo demuestre. Detalles de 66 escuchas telefónicas fueron claves para establecer la relación entre los 12 clientes, las 4 mujeres a cargo del negocio y las menores que ofrecían servicios. Incluso el matinal de Chilevisión tuvo acceso a la declaración de una ex trabajadora quien detalló las sumas que se pagaban, no menos de 50.000 pesos por cada encuentro. O sea, él llegaba a pagar hasta 500.000 pesos por una virgen. Hoy algunas de las menores involucradas dicen estar arrepentidas de sus declaraciones, conducta normal según los especialistas ante una situación de vulnerabilidad. Efectivamente son víctimas que aparecen con una pseudo voluntariedad que nosotros llamamos. ¿Por qué? Porque no hay conciencia de victimización y en ese sentido es lo que dificulta los procesos de denuncia, de investigación. Durante el 2011 el Sename atendió más de 1.100 menores por ser víctimas de explotación sexual. La mayoría son niñas que tardan hasta 3 años en rehabilitarse. 2 años atrás uno hablaba de prostitución infantil y atribuía cierta responsabilidad incluso a los adolescentes de esta explotación. Eso no es así y hoy día ya podemos entender que cualquier adolescente, cualquier niño o niña que tenga menor de 18 años es víctima de esta explotación. Por eso la conmoción fue mayor al conocerse la noticia del beneficio carcelario a José Andrés Aguirre, más conocido como el cura Tato, y a Claudio Spiniak, 2 protagonistas de los casos más crudos de abusos a menores en los últimos años. El Ministerio de Justicia, más allá que le duela en el corazón, cumplirá la ley. ¿A usted le duele en el corazón mucho, no? A mí algunos casos me duelen el corazón porque tengo el temor de que puedan reiterarse conductos como esta en parte de alguna de las personas beneficiarias. Tengo una pregunta que les planteamos al principio a ustedes que pueden participar. ¿Qué debiera ocurrir con pedófilos que ya cumplieron condena? Tiene que ver con un montón de temas, no necesariamente de este que vamos a hablar. Responde usted, si quieren, en www.toleranciacero.cl. A, vigilarlos después de que cumplan la condena, o sencillamente dejarlos libres porque ya cumplieron la condena. Doctor Caponi, entre sus charlas que aparecen, uno busca ahí en la web, hay una que se llama ¿Cómo proteger a los niños de abuso sexual? Pero me gustaría saber si es aplicable esa tesis que usted puede desarrollar, explicarnos a un caso de un prostíbulo donde operan menores de edad, que es un delito, eso está claro, no es indiscutible, que tienen 16 o 17 años si fuese así, porque aparentemente por ahí va. ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿Se puede hablar en estos casos de personas que están de menores abusados o usted se refiere cuando hay, no sé, niños de 4 o 5 años? ¿Hay un matiz? ¿Usted puede hacer un matiz o al final, siendo menor de edad, es un menor abusado? No, hay un matiz muy importante y una diferencia muy grande respecto de qué significa excitarse y querer tener sexo con un niño antes de que tenga 8 o 9 años, o sea, antes de que tenga deseo sexual, a tener sexo con un puber que ya tiene deseo sexual. De hecho, hasta tienen nombres distintos. Uno es pedofilia, lo otro se llama efebofilia. En muchas sociedades la efebofilia no ha sido drásticamente castigada. De hecho, hay países donde a partir de los 12 años hay consentimiento sexual, por ley. Pero lo que sí en general ha sido castigado por todas las sociedades
es básicamente el incesto y la pedofilia. O sea, son desviaciones muy graves. Entonces son temas que habría que abordarlos de una manera muy distinta. ¿Y usted lo que ha visto aquí, lo enmarcaría en qué? Pese a que todavía no tenemos certezas de ningún tipo, todavía no se termina un juicio, se está recién conociendo antecedentes que tampoco están aquilatados si son o no son verídicos, algunos testimonios. ¿Usted piensa que en este caso puntual de este prostíbulo, estamos frente a qué con estas menores? A una prostitución infantil, a adultos hombres que les gusta el sexo con lolitas, con niñas muy jóvenes, y que en el caso de ser mayores de 14 años en la ley chilena significa que no hay consentimiento, no hay capacidad de consentimiento, o puede haber engaños si son mayores de 14 años y por lo tanto está penado por la ley. O sea, de todas maneras se trataría de un acto criminal. Y se trata de un acto criminal porque los conocimientos que tenemos hoy día acerca de la sexualidad nos han evidenciado que la sexualidad es un radical existencial tremendamente delicado en el ser humano, que nos jugamos desde la sexualidad, a partir del nacimiento, nuestra salud mental. Entonces, tener experiencias que no están adecuadas a una determinada edad producen un daño muy grave y muchas veces irreparable. Y en ese sentido, entonces, se trata de actos criminales, aunque las consecuencias son distintas de un pedófilo, pero igualmente son graves. Disculpa, una cosita breve como marco. Alguien dice, bueno, en este caso no se podría hablar de prostitución infantil porque prostitución implicaría voluntad. ¿Puede una niña de 16, 17 años expresar voluntad con discernimiento de sexo? ¿Qué piensa usted? A mi juicio, no. A mi juicio todavía el sistema de pensamiento no está preparado para hacer un discernimiento moral de esa categoría. Y habitualmente, mirado también del punto de vista de mi disciplina, sobre los 17, 18 años la mente está preparada para entender lo que es el complejo proceso del hacer el amor, o sea, del coito. En el caso del ser humano, que la sexualidad no está destinada solamente a procrear. Y todo ese proceso complejo, si no se entiende, genera consecuencias en el funcionamiento mental, ya sea represiones o disociaciones, que van a echar a perder la calidad de vida. Muchachos, Fernando. ¿Cómo está? Buenas noches. A mí de este proceso me ha interesado analizar o pensar un poco en la parte de los victimarios, digamos, de las personas que han recurrido a esos servicios sexuales y que son clientes habituales incluso de esas prácticas. Y me he hecho la reflexión, doctor, de que en parte el enorme horror que produce esto en la sociedad, este tipo de situaciones, es porque de hecho, en grados mayores o menores de conciencia, una parte importante del mundo adulto tiene pulsiones sexuales muy poderosas que a veces que normalmente se convierten en una fantasía nomás, o en chistes entre hombres, que lo que harían y lo que no harían, en consumo de medios gráficos donde están estas cuestiones. Y de un modo u otro, muchas personas sienten o sospechan que si hubieran estado, si la vida los hubiera llevado a ciertas circunstancias, un día que estaban curados, que un amigo los llevó, hubieran podido incurrir en lo mismo. Entonces, saber de que tienen, por así decirlo, dentro de ellos mismos este monstruo, si usted quiere llamarlo así, esta pulsión, es lo que produce ese horror para apartar a los que sí cayeron efectivamente en la tentación por una cuestión accidental o porque los superó el deseo o por las razones que sean, para apartarlos y generar una distancia abismal entre ellos, los canallas, y nosotros, la gente decente. Hago este punto porque me parece importante que la gente, si es que no estoy equivocado, doctor, haga cuenta de que no hay tal distancia abismal entre estas personas que incurren en estas conductas y las personas, entre comillas, normales, que pueden de hecho alimentar y alimentan una industria sexual gigantesca que se basa precisamente en este poder del sexo y esta, además, condición plástica del sexo, que cuando no va para un lado puede ir para el otro con mucha facilidad. O sea, sí o no. La fuerza de la sexualidad en el ser humano es avasalladora, es mucho mayor que la del animal. El animal se mueve al sexo por la excitación sexual y tiene cópula solamente cuando la hembra está ovulando. Y un par de veces al año, digamos. Y las veces solamente para procrear. Los seres humanos inventamos el sexo no solo para procrear, sino que para mantener el vínculo. Inventamos el hacer el amor cara a cara, para que personalizadamente al otro que le doy placer y el otro que me da placer me genere un reforzamiento del vínculo y no abandonemos al hijo y nos mantengamos como pareja. Ese es el origen. Por lo tanto,
esta fuerza viene dada desde el nacimiento. La sexualidad se aprende desde las caricias de la madre durante la infancia, después en la niñez y en la pubertad. Y por lo tanto se aprende con una fuerza muy grande emocional donde está incorporada la agresión. El gran tema de la agresión es el problema del hombre, porque el hombre tiene que aprender una sexualidad con una carga agresiva importante, porque si no se acaba la especie. El hombre debe ser penetrativo y excitable, y por lo tanto filogenéticamente tiene una tendencia a incorporar más agresión a la sexualidad. De hecho, el tema de la pedofilia no es tema de mujeres, y el tema tampoco de la prostitución infantil. Las mujeres que tienen este tipo de desviaciones son habitualmente personas muy anormales y casi un 10% de los pedófilos. Este es un tema de hombres y tiene que ver justamente con que desde la infancia vamos incorporando vivencias extremadamente primitivas y todos las tenemos. Ahora, si la vida nos aprieta, podemos regresar a esas conductas. O sea, basta ver los campos de concentración, los lugares de guerra, donde los hombres regresan a conductas sexuales que antes no habían nunca expresado. Lo que nos pasa es que en este país tenemos un nivel de sexualidad, no solo en este país, la verdad es que es un tema de la sociedad occidental hoy día, de muy mala calidad. Entonces, parejas con muy mala sexualidad. El 50-60% de las mujeres tienen problemas en su sexualidad, falta de deseo sexual, frigidez, dispareunia y otra serie de problemas. Los hombres entre un 35-40%, aquellos que no estamos incorporando, que son todos aquellos que tienen este tipo de conductas con prostitución y disociado, llegaríamos al 60%. O sea, tenemos un nivel de sexualidad muy mal traer en nuestra población. Y esto es porque el tema se está abriendo hace 100 años. Este es un tema relativamente nuevo. Ahora, o sea, tenemos estándares de comportamiento sexual tremendamente exigentes. Sí, ahora, eso también tiene que ver de cómo la sociedad ve estos casos. A mí, personalmente, yo mirando este caso, tengo muchas dudas. Creo que venimos saliendo de casos como el caso Spinac, venimos saliendo de casos como el caso Bomba, y a mí me provoca muchas dudas todavía respecto de qué es lo que realmente pasó en ese prostíbulo, cuáles son las edades. Me provoca dudas por qué no se protegió a las víctimas. Uno parte de la base de que estas niñas a las cuales se les prostituyó siendo menores de edad deberían estar siendo protegidas y no deberían estar saliendo como están saliendo públicamente. ¿Qué tipo de reacción despierta más bien en la sociedad la mirada a este tipo de casos? Porque a mí me da la impresión de que se tiende generalmente a tener una mirada mucho más con mucho más morbo a este tipo de temas que los otros temas en general. Lo que pasa es que la sociedad, desde el punto de vista del funcionamiento psicológico, funciona a una edad entre los 8 y 10 años, que se llama el convencionalismo social. Y cuando uno está instalado en esa mentalidad, quiere tener muy claro quiénes son los malos y quiénes son los buenos. Y por lo tanto, ojalá que los malos no tengan ni siquiera un trazo de mi persona. Y uno se separa y pone toda la maldad en estas personas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, a través del mecanismo de proyección, uno dice, allá están los malos, acá estamos. Ese es el convencionalismo social. Pero estos hechos lo que están evidenciando es un síntoma de una sociedad que llevamos el tema de la sexualidad muy mal, ya muy mal traer. Y tenemos todavía mucha vacíos y una muy mala educación en el tema. Doctor Caponi, hay dos cosas a raíz de lo que usted está diciendo que me parecen que en la ecuación de esta sexualidad humana están casi siempre presentes. Una, que se ha dado por la cultura y se ha dado por las oportunidades de